Tras 2 años completos de silencio, mi hijo me invitó a cenar. Yo esperaba una reconciliación, pero lo que encontré fue una trampa. Mientras estaba de pie frente a la puerta de mi antigua casa, la empleada doméstica me agarró del brazo de repente y susurró: «No entre ahí. Huya ahora mismo». Confié en esa desconocida, me escondí y observé todo desde la distancia. Antes de continuar, suscríbase al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos está escuchando. El ramo de rosas pesaba más de lo normal cuando entré con el coche en la entrada de la casa que había regalado 5 años atrás. Mi casa. La que había construido con mis propias manos, bueno, supervisado la construcción, al menos. El sol de marzo brillaba en las ventanas como si me guiñaran un ojo, burlándose de mi esperanza de que esa noche fuera diferente. 2 años. Eso era lo que llevaba sin escuchar la voz de mi hijo, Brian. 730 días de silencio, roto solo por un mensaje de texto 3 días antes. «Papá, ¿podemos hablar? Cena en nuestra casa el viernes, a las 7 de la noche. Por favor, ven». Tengo 67 años. Pasé 35 años como juez de un tribunal de distrito, presidiendo casos de asesinos, ladrones y mentirosos. He visto todos los trucos de manipulación posibles. Pero cuando tu propio hijo se pone en contacto contigo después de 2 años de nada, no aplicas la lógica, aplicas la esperanza, como un idiota. Me acomodé la corbata azul, la que Brian me había regalado por mi 65º cumpleaños, cuando aún nos hablábamos, y caminé hacia la puerta principal. La casa se alzaba allí, majestuosa, con ladrillo impecable y jardines perfectos, probablemente valiendo cerca de 2 millones ahora. La había puesto a nombre de Brian y de su esposa, Kimberly, como regalo de bodas. 5 años atrás, pensé que estaba siendo generoso. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro, pero estaba bien. Los padres se sacrifican por sus hijos, ¿no? Mi dedo estaba a centímetros del timbre cuando la puerta se abrió de golpe. Rosalie estaba allí, con los ojos marrones abiertos por algo que parecía puro terror. Había sido nuestra empleada doméstica durante 20 años. Se quedó después de que mi esposa falleciera y siguió trabajando para Brian y Kimberly. Esa mujer conocía a esta familia mejor que nadie. «Señor Carroll», susurró, con la voz temblorosa, mientras sus dedos se cerraban alrededor de mi muñeca como un tornillo de banco. «No entré. Váyase. Han preparado algo terrible». La miré fijamente. Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero sonaban lejanas y reales. «Rosalie, ¿qué?» «Por favor». Apretó más fuerte. «Confíe en mí. Tiene que irse ahora». Había interrogado a miles de testigos. Aprendes a leer a las personas, a distinguir a los mentirosos de quienes dicen la verdad. Rosalie no mentía. El pánico en sus ojos era auténtico, crudo, aterrador. «¿Dónde?», pregunté en voz baja. «En los arbustos del vecino». «Escóndase. Mire. Entenderá. Por favor, señor Carroll, por favor». Algo en su voz tomó la decisión por mí. Retrocedí, todavía con las rosas en la mano como un tonto, y crucé el jardín rápidamente hasta los setos altos de la casa vecina. Me sentí ridículo, un esjuez escondido entre arbustos como un adolescente evitando llegar tarde a casa. Pero me agaché, con las rodillas protestando, y observé mi antigua vivienda. 5 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta para que mi mundo se volteara por completo. 2 patrullas de policía llegaron, con las luces encendidas pero sin sirenas. Bajaron 4 agentes, con las manos en los cinturones y expresiones serias. Se acercaron a la puerta con la cautela de quienes esperan problemas. La puerta se abrió. Kimberly estaba allí, y aun desde 50 metros pude ver que había estado llorando o fingiendo hacerlo. Mi instinto de juez se activó al instante. Tenía la blusa rota en el hombro. El rímel corrido por el rostro. Parecía una víctima. Sentí que el estómago se me caía como una piedra en un pozo. Uno de los agentes habló con ella. Kimberly señaló hacia el interior, dijo algo que no pude oír y luego apuntó. Apuntó en la dirección donde yo debería haber estado, donde habría estado si Rosalie no me hubiera detenido. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. No me esperaban para cenar.
Me esperaban para algo completamente distinto. Una trampa. Un montaje. Mi propio hijo me había invitado allí para destruirme. Observé cómo los agentes registraban la casa, cómo Kimberly se tocaba una y otra vez la blusa rota, negaba con la cabeza, seguía interpretando el papel de víctima. Vi aparecer a Brian en la puerta, con el rostro perfectamente ensayado de preocupación y confusión. Mi hijo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a anudarse una corbata, a defender lo correcto. El mismo que ahora intentaba incriminarme. Me temblaban las manos. Las rosas habían caído en algún punto entre los arbustos. Ya no sentía las piernas. No sentía nada, salvo una ira fría que se me instalaba en los huesos como hielo. Después de 30 minutos, la policía se fue. Yo seguí escondido otros 20, viendo cómo se encendían y apagaban luces en mi antigua casa. Finalmente, cuando mis rodillas ya no pudieron sostenerme, regresé a mi coche y me fui. No recuerdo el trayecto de vuelta al apartamento. No recuerdo aparcar, ni subir en el ascensor al tercer piso, ni abrir la puerta. Recuerdo estar sentado en la oscuridad de la sala, una habitación que cabría entera en el vestíbulo de la casa que había regalado, mirando a la nada. Mi hijo había intentado tenderme una trampa. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Mi hijo, mi propia sangre, el niño que crié solo después de que su madre muriera. ¿Qué habían planeado? ¿Qué habría pasado si hubiera cruzado esa puerta? La blusa rota, las lágrimas, la policía ya avisada, no era difícil unir los puntos. Iban a acusarme de algo. Agresión, quizá. Acoso. Algo que me llevaría a ser arrestado, humillado, destruido. ¿Pero por qué? Sentado en la oscuridad, sentí que algo dentro de mí se endurecía. 35 años como juez te enseñan paciencia. Te enseñan que la justicia no siempre es rápida, pero siempre es posible. Querían destruirme. Tendrían que esforzarse más que con una blusa rota y lágrimas falsas. Yo era Richard Carroll. Había pasado más de 3 décadas y media viendo a criminales intentar burlar el sistema. Conocía cada resquicio legal, cada precedente, cada forma en que la ley puede proteger al inocente o castigar al culpable. Y mi hijo y su esposa acababan de cometer un error enorme. No dormí esa noche. Me senté en el único sillón de mi apartamento y observé las luces de la ciudad parpadear por la ventana, pensando en todos los momentos que me había perdido, en todas las señales de advertencia que había ignorado porque quería creer en mi hijo. 5 años atrás, el día de la boda de Brian había sido el más feliz de mi vida desde la muerte de mi esposa. Lo acompañé al altar, su madre ya no estaba. Cumplí ambos roles y vi solo alegría en sus ojos. Kimberly parecía perfecta, hermosa, educada, encantadora, analista financiera, con una mente afilada y un vestuario aún más afilado. Recordé la cena de ensayo. Papá, me dijo Brian, llevándome aparte, quiero que sepas que Kimberly y yo hemos hablado. Queremos que sientas que esta casa sigue siendo tuya. La construiste con mamá. Nunca lo olvidaremos. Me emocioné. Algo vergonzoso para un hombre que siempre se había apreciado de su compostura. Hijo, esta casa es tuya ahora. Construye tu vida aquí. Construye tu familia aquí. Eso es todo lo que quiero. Esa noche, Kimberly me abrazó. Eres el padre que nunca tuve, Richard, susurró. Prometo cuidar de Brian. Nos cuidaremos mutuamente. Palabras bonitas. Veneno envuelto en seda. La primera señal llegó 6 meses después de la boda. Acción de gracias. Siempre la había organizado yo, era la festividad favorita de mi esposa. Pero ese año, Brian llamó para decir que la pasarían con la familia de Kimberly. Lo entiendes, ¿verdad, papá? Tenemos que repartir el tiempo de forma justa. Justa. Asentí por teléfono. Claro que lo entiendo. Pasé el día solo, con un pollo asado del supermercado y una película horrible. Luego llegó Navidad. Oh, papá, lo siento mucho. Kimberly pensó que ya te había dicho que este año haríamos Nochebuena con sus padres. Debimos cruzar los mensajes. Cruzar los mensajes. Claro. Después vinieron las peticiones de dinero. Pequeñas al principio.
Papá, estamos renovando la cocina. ¿Podrías ayudarnos? Solo 5.000. Ayude. Por supuesto que ayudé. El coche se descompuso. Necesitamos uno nuevo. El anticipo nos está ahogando. Los impuestos de la propiedad son más altos de lo que pensábamos. Y entonces llegó la oportunidad de inversión. Ahí fue cuando todo cambió. Brian vino a mi apartamento, mi pequeño y triste apartamento que le hizo arrugar la nariz al entrar, y se sentó frente a mí con papeles, proyecciones y promesas. Es algo seguro, papá. La firma de Kimberly está dentro. Estamos hablando de rendimientos que podrían duplicar el dinero en 2 años. Pero necesitamos capital. Necesito que inviertas tu fondo de pensión. Miré los documentos, miré a mi hijo y vi algo en sus ojos que nunca había visto. Desesperación mezclada con algo más duro. ¿Codicia? ¿Miedo? Hijo, esto es mi jubilación. Todo lo que tengo. Exacto. ¿No quieres que crezca? ¿No confías en mí? Fue entonces cuando Kimberly apareció en la puerta. No me había dado cuenta de que había venido con él, había estado esperando en el coche. Richard, dijo, con una voz dulce como miel y afilada como una navaja. Entiendo que seas cauteloso. Pero Brian es tu hijo. Te está pidiendo ayuda. ¿No crees en él? Sentí la trampa cerrarse incluso entonces, pero intenté esquivarla con elegancia. No es cuestión de creer. Es cuestión de ser prudente con el dinero. He trabajado demasiado duro. ¿Has trabajado demasiado duro? La voz de Kimberly se volvió fría. Brian también trabaja duro. Pero supongo que eso no te importa. Supongo que el éxito de tu hijo no importa tanto como tus preciados ahorros. La discusión escaló. Brian me llamó egoísta. Kimberly me llamó controlador. Dijo que intentaba mantener a Brian dependiente, pequeño. Me defendí mal, lo admito, y se fueron. Llamé a Brian al día siguiente para disculparme. Dejé 3 mensajes de voz, envié mensajes. Nada. 2 semanas después, conduje hasta la casa. Kimberly abrió la puerta. Brian no quiere verte ahora, Richard. Lo has herido profundamente. Necesita espacio. Espacio. 2 años de espacio. Sentado en mi apartamento oscuro después de aquel casi desastre en la casa, finalmente entendí. Nunca se trató de la inversión. Fue una prueba. Cuando fallé, cuando me negué a entregar mis ahorros de toda la vida, me convertí en un problema. Y ahora querían eliminar ese problema de forma permanente. Pensé en Brian de niño, con 8 años, aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. Se cayó, se raspó la rodilla hasta sangrar, y yo limpié la herida mientras lloraba. Papá, no puedo, sollozaba. Sí puedes, le dije. Te levantas y lo intentas otra vez. Eso es lo que hacemos. Se levantó. Aprendió a montar. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que no reconocía, controlado por una mujer que veía a las personas como activos que explotar o pasivos que eliminar. La ira que sentí frente a la casa regresó, pero ahora era fría, calculada. Había pasado 35 años en salas de juicio viendo a gente mala hacer cosas malas y enfrentar consecuencias. Sabía cómo funcionaba esto. Sabía el sistema de arriba abajo. Creían que yo era solo un anciano solitario, fácil de manipular o de destruir. Se equivocaban. Me levanté, encendí la luz y tomé el teléfono. Tenía llamadas que hacer, planes que desarrollar, pruebas que reunir. Rosalie me había salvado esa noche, pero necesitaba saber qué habían planeado, qué esperaban lograr y luego asegurarme de que enfrentaran cada consecuencia que la ley permitiera. Porque yo era Richard Carroll, ex juez de un tribunal de distrito, y estaba a punto de enseñarle a mi hijo una lección que debió aprender cuando tenía 8 años. Las acciones tienen consecuencias y no puedes destruir a las personas sin rendir cuentas. El juego había comenzado, y esta vez pensaba ganar. Me quedé mirando el número de Rosalie en mi teléfono durante 10 minutos antes de llamar. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de mi apartamento, proyectando sombras como barrotes de prisión sobre la mesa. Apropiado, en realidad. Casi había entrado en una jaula creada por mi propio hijo.
contestó al primer timbrazo. Señor Carroll, Rosalie. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Necesito saber qué escuchó. Todo. Hubo una pausa. Oí su respiración. El clic de una puerta cerrándose. Buscaba privacidad. Mujer inteligente. Estaban en el despacho. Comenzó en voz baja. La noche antes de que le enviaran ese mensaje. Yo estaba limpiando el pasillo de arriba y sus voces se oían. La señora Kimberly estaba emocionada. Dijo, cuando consigamos la orden de alejamiento, el resto será fácil. Apreté el teléfono. Siga. El señor Bryan preguntó, ¿y si no se presenta? Y ella se rió. Dijo, vendrá. Está desesperado por ver a su precioso hijo. Los viejos son tan predecibles. La voz de Rosalie se quebró. Luego explicó el plan. Me acusarían de atacarla, de comportamiento inapropiado. La policía ya estaba avisada. Kimberly los había llamado incluso antes de que yo llegara, diciendo que temía por su seguridad porque yo había estado enviando mensajes amenazantes. Yo no había enviado ni uno solo. La invitación había ido del teléfono de Bryan al mío, en una sola dirección. Una vez que lo arrestaran, continuó Rosalie, planeaban solicitar una evaluación psicológica, pintarlo como inestable y peligroso. Luego, la tutela. El control de sus finanzas, su pensión, todo. El café en mi estómago se volvió ácido. Querían declararme incompetente. Sí, señor. La señora Kimberly dijo que lo cuidarían en alguna institución y que por fin tendrían lo que merecían. ¿Lo que merecían? La casa no había sido suficiente. Lo querían todo. Querían encerrarme en un asilo y vaciar mis cuentas mientras yo babeaba frente a un televisor. Gracias, Rosalie, logré decir. Me salvó la vida. Usted siempre fue amable conmigo, señor Carroll. Cuando mi hija estuvo enferma, usted pagó sus medicinas. No tenía por qué hacerlo. Su voz se fortaleció. No dejaré que lo destruyan. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaba? ¿Pruebas? ¿Evidencia? ¿Una forma de devolverle su propia trampa? Quédese allí si puede, le dije. Mantenga los ojos y los oídos abiertos, pero tenga cuidado. No deje que sospechen. Lo entiendo. Cuando colgamos, me quedé en silencio y sentí algo frío y afilado cristalizarse en mi pecho. Estaban tan seguros, tan convencidos de que entraría en su trampa como un cordero. Era hora de mostrarles lo que puede hacer un juez acorralado. Pasé los siguientes 3 días observando a mi hijo. No acosándolo, nada ilegal. Solo observando desde lugares públicos. Una cafetería frente a su edificio de oficinas, un banco en el parque cerca del restaurante donde almorzaba, el estacionamiento del gimnasio que frecuentaba Kimberly. Me sentía como un detective en una vigilancia, solo que el criminal al que seguía una vez me llamó papá y lloró en mis brazos después de una pesadilla. El martes por la tarde, vi a Bryan reunirse con alguien en un café del centro. Un abogado, a juzgar por el traje caro, el maletín de cuero, ese aire particular de falsa compasión que cultivan los abogados en ejercicio. Se sentaron en una mesa de esquina, y yo me coloqué cerca de la ventana con un periódico y lentes de lectura. Bryan se veía fatal. La corbata torcida, el cabello despeinado. Se pasaba la mano por él una y otra vez, empeorándolo. El abogado hablaba en voz baja, deslizando documentos sobre la mesa. Las manos de Bryan temblaban al firmarlos. ¿Qué preparaban? ¿Una solicitud de orden de alejamiento? Probablemente. ¿Pruebas de mi supuesta inestabilidad? ¿Testigos de carácter que Kimberly habría preparado para describirme como agresivo, impredecible, senil? El abogado se fue primero. Bryan se quedó, mirando su taza de café como si pudiera darle respuestas. Por un momento vi al niño que había sido, inseguro, buscando guía. Luego llegó Kimberly. La transformación fue instantánea. Bryan se enderezó, se colocó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Kimberly se deslizó en el asiento a su lado, no enfrente, a su lado, y apoyó la mano en su brazo, posesiva, controladora. Observé su interacción con la misma atención que había dado a incontables testimonios.
Kimberly hablaba casi todo el tiempo, los labios moviéndose rápido, la mano libre gesticulando con firmeza. Brian asentía, asentía, asentía. Cuando intentaba hablar, ella lo interrumpía con un toque, una mirada, una palabra que no podía oír, pero cuyo efecto sí podía ver. Era una marioneta. Mi hijo se había convertido en un títere, y Kimberly sostenía todos los hilos. Discutían algo con intensidad. Plan B, quizá, como había mencionado Rosalie. ¿Qué pasa si el padre sobrevive? Leí los labios lo mejor que pude. Dinero, abogado, seguro, institución. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para mí. La seguridad de Kimberly era llamativa. Se sentaba con la postura perfecta, la expresión calmada, casi serena. Creía que ya había ganado. ¿Por qué no? Había aislado a Brian de su padre, lo había manipulado para exigir dinero, había convertido mi negativa en 2 años de silencio y ahora orquestaba un plan para destruirme por completo. Un sociópata de manual. Yo había visto demasiados en mi tribunal. Brian, sin embargo, Brian parecía un hombre perseguido por sus propios fantasmas. Sus ojos se movían nerviosos por todo el café, sin detenerse en ningún punto. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar desde el otro lado de la sala. Cuando Kimberly le tocó la mano, él se estremeció levemente antes de obligarse a relajarse. Tenía miedo. No de mí. De ella. O tal vez de sí mismo, de aquello en lo que se había convertido. Sentí un destello de lástima que se apagó tan rápido como apareció. Él había tomado sus decisiones. Me había elegido a ella por encima de mí. La codicia por encima de la integridad. Las mentiras por encima de la verdad. Pasara lo que pasara después, se lo había ganado. Se fueron juntos, con la mano de Kimberly en la espalda de Brian, guiándolo como a un niño. Esperé 5 minutos antes de seguirlos a distancia y los vi subir al Mercedes que yo mismo había ayudado a Brian a comprar 2 años atrás. Solo es un pequeño préstamo, papá. Te lo devolveré. Nunca lo hizo. Esa noche me senté en mi apartamento e hice una lista. No en papel. Demasiado arriesgado. La hice mentalmente, como solía prepararme para los casos complejos. Pruebas necesarias. El testimonio de Rosalía. Registros financieros que mostraran sus deudas. Documentación de la transferencia de la casa. Pruebas del plan. Grabaciones, si era posible. Vías legales. Impugnar la donación de la casa por fraude. Denuncia penal por intento de privación ilegal de la libertad, fraude, conspiración. Demanda civil por daños y perjuicios. Profesionales necesarios. Un abogado. Tal vez un investigador privado, aunque yo podía hacer la mayor parte de la vigilancia por mi cuenta. Analistas financieros para rastrear sus problemas económicos. Debilidades que explotar. La culpa de Brian. Su miedo. Las grietas en su relación que había visto en ese café. Y el hecho de que Kimberly, tan confiada, acabaría cometiendo errores. Y su mayor equivocación, subestimarme. Creer que porque les había regalado una casa, les daría todo. Pensar que porque había guardado silencio durante 2 años, seguiría callado para siempre. Creían que yo era solo un anciano solitario apagándose lentamente en un apartamento triste. Olvidaron que había pasado 35 años destruyendo a quienes subestimaban la ley. La oficina de Gerardo Morrison no había cambiado en los últimos 15 años desde la última vez que estuve allí. Los mismos paneles de madera oscura, los mismos sillones de cuero, la misma vista del skyline del centro de Houston. Nos habíamos enfrentado docenas de veces en los tribunales, él defendiendo y yo presidiendo, manteniendo siempre ese respeto profesional que nace entre adversarios dignos. Ricardo, dijo, levantándose cuando su secretaria me hizo pasar y extendiéndome la mano. Ha pasado tiempo. Supe que te jubilaste hace 3 años. Le estreché la mano y me senté sin rodeos. Gerardo, necesito tu ayuda, y necesito que entiendas que lo que voy a contarte es personal y urgente. Su expresión cambió de inmediato, alerta. Siempre había admirado su capacidad de concentración. Le expuse todo con claridad, de forma cronológica, como presentaría pruebas ante un tribunal, la donación de la casa 5 años atrás,
el aislamiento progresivo, las exigencias de dinero, los 2 años de silencio, la invitación a cenar, la advertencia de Rosalía, la trampa policial que evité por poco, la conversación escuchada sobre tutela y control financiero. Gerardo escuchó sin interrumpir, tomando notas con su letra precisa. Cuando terminé, se recostó en la silla y me estudió. Esto es intento de fraude, como mínimo, dijo despacio. Posiblemente conspiración, intento de privación ilegal de la libertad si hubieran logrado que te arrestaran con cargos falsos y el tema de la tutela. Es explotación premeditada. Golpeó el bolígrafo contra la libreta. Pero probarlo será complicado. Lo sé. Por eso necesito tu experiencia. Asintió. La donación de la casa es interesante. En Texas podemos impugnar transferencias hechas con intención fraudulenta. Si demostramos que planeaban explotarte desde el inicio o que hubo influencia indebida, podríamos anularla por completo. Ya estaban endeudados cuando se casaron, dije. No lo sabía entonces, pero ahora puedo conseguir esos registros. Eso ayuda a establecer el motivo. Tomó más notas. ¿Y el incidente reciente? ¿Hay pruebas? El testimonio de Rosalía. Está dispuesta a declarar oficialmente. Y las empleadas de la casa siempre estuvieron de mi lado. Frunció el ceño. Es algo, pero necesitamos más. ¿Puede conseguir grabaciones? Legalmente. Texas es un estado de consentimiento de una sola parte, dijo. Si ella está presente en las conversaciones y consiente grabarlas, son admisibles. Y dado que técnicamente sigue siendo el propietario legal de la casa hasta que un tribunal diga lo contrario, podrías autorizarla como tu agente. Sentí como una sonrisa se formaba en mis labios. La primera sonrisa real en días. Eso es elegante. Eso es la ley. Gerardo se inclinó hacia adelante. Ricardo, necesito ser claro. Esto se va a poner feo. Contraatacarán. Probablemente te acusen de acoso, de abusar de tus contactos judiciales, de ser un viejo amargado incapaz de soltar el pasado. La prensa podría involucrarse. Tu reputación podría verse afectada. ¿Mi reputación? Casi me reí. ¿Gerardo? Intentaron que me arrestaran con cargos falsos para robarme la pensión y encerrarme en una institución. Creo que mi reputación puede soportar una batalla legal. Punto válido. Me observó un largo momento. Entiendes que legalmente esto no es venganza. Es proteger tus derechos y exigir responsabilidades por una conspiración criminal. Por supuesto, respondí, sosteniéndole la mirada. La venganza es mezquina. La justicia, en cambio, es a lo que he dedicado toda mi carrera. Necesitaré un anticipo. El dinero no es problema. He vivido modestamente durante 3 años y he ahorrado casi toda mi pensión. Quiero el mejor resultado posible dentro de la ley. Quiero que enfrenten cada consecuencia que se han ganado. Su expresión cambió, quizá a algo parecido a la aprobación. Entonces construyamos un caso digno de tu antiguo tribunal. Durante las 2 semanas siguientes, me familiaricé íntimamente con la maquinaria de la investigación que durante años solo había observado desde el estrado. Gerardo trajo a un analista financiero que rastreó los problemas económicos de Brian y Kimberly como un sabueso siguiendo un rastro. El panorama era demoledor. Kimberly había llegado al matrimonio con $87,000 en deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, una sentencia de un antiguo arrendador en California. Brian estaba solvente entonces, pero el despilfarro comenzó de inmediato. La remodelación de la cocina que yo había financiado costó el doble de lo que afirmaron. La diferencia se usó para pagar las deudas de Kimberly. El préstamo del coche, los impuestos prediales, todo inflado, todo excusas para sacarme dinero. Luego vino el gran plan de inversión que yo había rechazado. Habían probado con otras 3 fuentes, el tío de Brian, los padres de Kimberly y un socio comercial de Brian. Todos los rechazaron. El patrón indicaba que yo no había sido el único objetivo. Están desesperados, dijo Gerardo, extendiendo los registros financieros sobre su escritorio. Entre los pagos mínimos de las tarjetas, la hipoteca de la casa y los préstamos del coche, apenas se mantienen a flote. Un gasto grande y se hunden.
Ese gasto grande serán mis honorarios legales para impugnar la donación de la casa. Exacto, sonrió con dureza. La ironía es poética. Volví a contactar a Rosalía, esta vez con Gerardo en altavoz para explicarle la autorización de grabación. Aceptó de inmediato. Seré cuidadosa, prometió. Confían en mí ahora. O al menos ella. La señora Kimberly habla libremente delante de mí, como si yo fuera un mueble. Ese es su error, dije. Las personas que tratan a otros como muebles olvidan que los muebles tienen oídos. 3 días después, Rosalía llamó con los audios. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había captado. Kimberly y Brian hablando de planes alternativos por si yo había logrado escapar de la trampa. La palabra que usaron fue sobrevivido, como si yo fuera un desastre natural. En las grabaciones, la voz de Kimberly era puro hielo. Intentaremos igual la vía de la incompetencia. Buscaremos un médico comprensivo. Mostraremos los mensajes erráticos de tu padre. Si hace falta, escribiremos algunos nosotros. Los viejos olvidan cosas, ¿no? Solo necesitamos lo suficiente para iniciar el proceso de tutela. La voz de Brian, dudosa. No sé si pueda hacer eso. Él va a luchar. La respuesta de Kimberly, cortante. Tiene 67 años y vive en un apartamento miserable. ¿Con qué va a luchar? Tú eres su única familia, Brian. El tribunal se pondrá de nuestro lado. Escuché esas grabaciones 3 veces, memorizando cada inflexión, cada crueldad casual, cada cálculo frío, cada certeza absoluta de que ganarían. Habían olvidado algo crucial. Yo había pasado 35 años aprendiendo exactamente cómo funcionaba el sistema, cómo construir casos, cómo anticipar estrategias de la oposición. Ellos habían llevado un cuchillo a una pelea en un tribunal. Gerardo presentó la documentación inicial un viernes por la tarde, solicitud para anular la donación de la casa por inducción fraudulenta, pruebas de explotación financiera, demanda de daños compensatorios. Simultáneamente, presentamos una denuncia penal ante el Departamento de Policía de Houston, intento de fraude, conspiración para presentar cargos falsos, posible abuso a persona mayor. Al firmar los documentos, sentí ese viejo estremecimiento de un caso encajando, las piezas alineándose con precisión legal. 40 años juzgando criminales. Ahora tendría que demostrar que mi propio hijo lo era. Los documentos serían notificados el lunes por la mañana. Podía imaginar sus rostros cuando el notificador judicial llamara a la puerta de mi casa. Les mostraría qué significaba sobrevivir. La detective Carla Sullivan tenía unos ojos que no dejaban pasar nada. Agudos, evaluadores, los ojos de alguien acostumbrado a separar verdad de mentira. Cuando Gerardo nos presentó en la sede del Departamento de Policía de Houston, me estrechó la mano con firmeza y me indicó su oficina. Juez Carol, dijo, acomodándose detrás de su escritorio. O debería decir, señor Carol ahora. Ricardo está bien. Me senté frente a ella, observando los expedientes ordenados, las condecoraciones en la pared, la taza de café con el logotipo descolorido del departamento. Organizada, meticulosa, experimentada. Su abogado presentó una denuncia interesante. Continuó, abriendo una carpeta. Conspiración, intento de fraude, presentación de cargos falsos. Son acusaciones graves contra su hijo y su nuera. Lo son, respondí, sosteniéndole la mirada. Y todas son ciertas. Tengo pruebas. Durante la siguiente hora le conté todo. La invitación a cenar tras 2 años de silencio. La advertencia de Rosalía. La llegada de la policía a una escena vacía. Las conversaciones escuchadas sobre tutela y control financiero. Las grabaciones de sus planes alternativos. Sullivan escuchó con esa intensidad particular que tienen los policías cuando un caso empieza a encajar. Al terminar, se recostó. Su empleada, Rosalía García, está dispuesta a testificar bajo juramento. Ya le dio a su abogado una declaración jurada. Y usted tiene grabaciones de los acusados discutiendo sus planes. Varias grabaciones, todas obtenidas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte de Texas. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Conoce bien la ley. Pasé 35 años aplicándola.
Ahora dependo de ella. Llamó primero a Rosalía. Yo esperé en una sala contigua, observando a través del vidrio unidireccional cómo Rosalía se sentaba erguida, con las manos juntas en el regazo. Llevaba su vestido de los domingos, respetuosa, digna. Cuando Sullivan le pidió que describiera lo que había escuchado, su voz no tembló. La señora Kimberly dijo que necesitaban que arrestaran al señor Carroll para poder decir que era peligroso, testificó. Dijo que una vez con la orden de restricción, podrían pedir la tutela. Se rió y dijo, los viejos son tan predecibles. Sullivan tomó notas, impasible. ¿Y el señor Brian Carroll? Estaba asustado, creo. Pero aceptó. Dijo, ¿y si papá no viene? Y la señora Kimberly respondió, vendrá. Está desesperado. La voz de Rosalía se quebró apenas. El señor Carroll crió solo a ese niño después de que murió su esposa. Verlo planear esto me partió el corazón. Después de que Rosalía salió, Sullivan hizo pasar a Brian. Me incliné hacia adelante, viendo a mi hijo entrar a la sala de interrogatorios como un hombre caminando hacia su ejecución. Se veía peor que en el café. El traje arrugado, la corbata torcida, ojeras profundas. Sus manos temblaban y apenas podía sostener la mirada de Sullivan. Señor Carroll, empezó ella, necesito preguntarle sobre la noche del 15 de marzo. ¿Invitó a su padre a cenar? Sí, murmuró Brian. ¿Por qué entonces, después de 2 años sin contacto? Brian retorció las manos. Pensamos que era el momento. ¿Usted y su esposa? Sí. Sullivan dejó que el silencio se extendiera. Conocía bien la técnica. Dejar que el nerviosismo afloje lenguas. Su padre no acudió esa noche, continuó. Pero se llamó a la policía a su casa. ¿Por qué? Kimberly, mi esposa, pensó que oyó a alguien afuera. Nos asustamos. ¿Asustados de qué? No lo sabíamos. Estaba oscuro. Lo vi mentir. Evitar miradas. Tamborilear los dedos en el muslo. 35 años observando testigos, y la culpa brillaba como un letrero de neón. Usted llamó a la policía antes de la hora a la que su padre debía llegar, presionó Sullivan. El registro de llamadas lo muestra. Necesito hablar con mi abogado, soltó Brian. El momento perfecto. La puerta se abrió y entró Kimberly, seguida de su abogado, elegante hasta en el traje. Esta entrevista ha terminado, anunció él. Pero Kimberly fue directa hacia Brian, apoyó la mano en su hombro con ese agarre posesivo tan familiar y le susurró algo al oído. Brian se estremeció, pero asintió. Sullivan observó con interés. Yo también. Control, pensé. Incluso allí, en una sala de interrogatorios. No podía evitarlo. Señora Carroll, dijo Sullivan con calma, me gustaría entrevistarla por separado. Mi clienta no tiene obligación. Hablaré, interrumpió Kimberly, con una confianza helada. No tengo nada que ocultar. Sacaron a Brian. Kimberly ocupó su lugar, alisó la falda y le dedicó a Sullivan una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Detective, entiendo que está investigando unas quejas de mi suegro. Solo intentábamos protegernos. ¿Protegerse de qué? Ricardo ha estado inestable desde su jubilación. Hace acusaciones, envía mensajes perturbadores. No hemos encontrado ningún mensaje suyo hacia usted o su esposo. La sonrisa de Kimberly se tensó apenas 1 milímetro. Es astuto. Sabe borrar rastros. Eso lo hace peligroso. La observé actuar. Ese tono sereno, razonable. Era buena. Muy buena. Sin las grabaciones, podría haberle creído. Nuestra empleada, Rosalía García, dice que los escuchó planear acusaciones falsas contra Ricardo Carroll, dijo Sullivan. ¿Qué responde a eso? La risa de Kimberly fue despectiva. Siempre ha estado celosa de mí. Ricardo la manipuló, seguro le pagó para que diga eso. Sullivan no reaccionó. Tenemos grabaciones. El abogado de Kimberly intervino. Las grabaciones obtenidas ilegalmente. No lo son, murmuré a Gerardo. Son perfectamente legales según la ley de Texas.
Sullivan explicó lo mismo al otro lado del vidrio. El rostro de Kimberly quedó inmóvil, aunque su sonrisa siguió congelada. Creo, dijo su abogado con cuidado, que hemos terminado hasta revisar todo el material. Cuando se fueron, Sullivan vino a verme. Eso fue esclarecedor, dijo. Su hijo está a un suspiro de confesar. Su nuera es una depredadora, completé. Cree que es más inteligente que todos. Esa confianza será su perdición. Las grabaciones ayudan muchísimo. Enviaré esto a la fiscalía, pero francamente, señor Carroll, hizo una pausa. Esto también es un asunto civil. Su casa, sus finanzas. Los cargos penales llevarán tiempo. Lo sé, respondí. Por eso también presenté una demanda civil. Múltiples frentes, detective. Siempre atacar desde varios frentes. Gerardo y yo salimos juntos de la comisaría. El sol de abril me calentó el rostro y, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Están nerviosos, observó Gerardo. Deberían estarlo. Kimberly luchará. Contratará al mejor abogado que pueda pagar. Gastará hasta el último centavo. Lo que significa que no podrán cubrir la hipoteca, las tarjetas, nada. Exacto. Me detuve junto a mi coche y miré el edificio policial. Incluso si de alguna manera ganan en los tribunales, lo perderán todo luchando. Se están ahogando, Gerardo. Y yo abrí las compuertas. No se sentía como venganza. Se sentía como el inicio de la justicia. El lunes por la mañana llegó con un sol implacable y la claridad brutal de saber que todo estaba a punto de cambiar. Me senté en mi apartamento con café y el teléfono, esperando la llamada de Rosalía. Llegó a las 9:47 de la mañana. Ya les notificaron, susurró. El notificador judicial se fue hace unos 30 segundos. Señor Carroll, debería escucharlos. ¿Puedes grabarlo? Pregunté. Ya estoy grabando. Se oyó un leve roce mientras acomodaba el teléfono. Espera. Y entonces lo escuché. La voz de Kimberly, aguda, cargada de confusión. ¿Qué es esto? Papel moviéndose. Un silencio largo, espeso, terrible. Luego Brian, con la voz elevándose, papá presentó una demanda. Nos está demandando. Déjame ver eso, dijo Kimberly, ahora más dura. Más papeles. Después, un silencio absoluto. Ese tipo de silencio que precede a las explosiones. No, la voz de Kimberly emergió ahogada, incrédula. No. Esto no es lo que Brian. ¿Qué dice? Exigió él. Está impugnando la donación de la casa. Afirma que fue fraudulenta. Quiere que la casa vuelva a su nombre. La voz de Kimberly subió varios tonos. Quiere la casa de vuelta. No puede hacer eso. ¿Puede hacerlo? También presentó denuncias penales, continuó ella. Intento de fraude, conspiración para presentar cargos falsos, abuso de adulto mayor. Su voz se quebró. Dijiste que no iba a defenderse. Dijiste que era solo un anciano solitario que aceptaría lo que le diéramos. Yo no pensé. ¿No pensaste? El grito de Kimberly fue música para mis oídos. Es juez, Brian. Conoce a todos los abogados de Houston. Conoce el sistema de arriba abajo. Y tú dijiste que era inofensivo. Lo era. Nunca se defendió antes. Pues ahora sí se está defendiendo. Algo se estrelló. Un puño contra la mesa, supuse. ¿Entiendes lo que esto significa? Continuó ella. Si anula la donación, perdemos la casa. La casa contra la que hemos pedido préstamos. La casa sobre la que sacamos una segunda hipoteca. Vamos a deber más de... Se detuvo en seco. Me la imaginé haciendo cuentas, viendo cómo su plan perfecto se derrumbaba en números que ya no cuadraban. Conseguiremos un abogado, dijo Brian con voz débil. Pelearemos. ¿Con qué dinero, Brian? ¿Con qué dinero? La voz de Kimberly pasó de la rabia a algo más frío, más aterrador. Estamos al límite. Las tarjetas, los préstamos, todo. Lo gastamos todo porque creímos que teníamos tiempo.
Pensamos que tendríamos la casa y su pensión. Soltó una risa quebradiza. No puedes refinanciar una casa que no es tuya. ¿No lo ves? Ya ganó. Incluso si de alguna forma conservamos la casa, nos quedaremos sin nada pagando abogados. Estamos arruinados de cualquier manera. La voz de Rosalía se oyó apenas. Señora Kimberly, ¿puedo traerle algo? Fuera, gritó Kimberly. Escuché pasos, una puerta cerrándose, y luego la voz de Rosalía, más clara. Señor Carroll, estoy en el cuarto de lavado. No pueden oírme. Lo hiciste perfecto, le dije. ¿Estás a salvo? Sí. La señora Kimberly está furiosa, pero no me hará daño. Me necesita para que testifique que todo estaba bien entre ustedes. Su tono fue seco. No creo que se dé cuenta de que soy yo quien la grabó. Sonreí. Sigue grabando cuando puedas. Mantente a salvo. Esto ya casi termina. Cuando colgamos, llamé a Gerald. Ya lo saben. ¿Cómo lo tomaron? Preguntó. Más o menos como una casa de naipes frente a un huracán. La risa de Gerald fue satisfecha. Contratarán a alguien. Probablemente a Daniel Chen. Es caro, pero bueno. Maneja muchos casos desesperados. Que contraten a quien quieran. Tenemos las pruebas, la ley y la verdad. No te confíes, Richard. Chen pelea sucio. Nosotros también, respondí. Dentro de la ley, por supuesto. Por supuesto. Esa tarde me di el gusto de pasar conduciendo frente a la casa. Mi casa. Ya estaba volviendo a pensar en ella de ese modo. El Mercedes estaba en la entrada. A través de la ventana vi a Brian caminar de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, seguramente llamando a todos los abogados de Houston y recibiendo presupuestos que no podía pagar. No me detuve. Pasé despacio, como un vecino cualquiera, y saboreé la imagen del pánico que había provocado. 2 días después, Gerald llamó con novedades. Contrataron a Chen, tal como dijimos. Le pagaron un anticipo de $30,000. Probablemente sus últimos ahorros. Ya presentó una respuesta alegando influencia indebida, que las denuncias por abuso son infundadas y que tú estás acosándolos. Tácticas defensivas estándar. También presentó una moción para desestimar las denuncias penales y una contrademanda por daño emocional. Lo esperaba, respondí. Cuando acorralas a los depredadores, muerden. ¿Nuestra respuesta? Presentamos los registros financieros que muestran sus deudas, las grabaciones que prueban la premeditación y el testimonio jurado de Rosalía. También solicitaré una audiencia acelerada por la disputa de la propiedad. Perfecto. Una semana después, Rosalía volvió a llamar. Pelean todos los días, todas las noches. La señora Kimberly culpa al señor Brian de todo. Dice que arruinó su vida, que debió casarse con alguien más inteligente. Él solo se queda ahí y lo aguanta. ¿Sigue cooperando con la defensa? Creo que sí. Pero, señor Carroll, se ve terrible. No ha dormido en días. Se queda mirando fotos viejas de ustedes dos, de cuando él era niño. Ayer lo encontré llorando en el estudio. Algo se apretó en mi pecho. Lo ignoré. ¿Y Kimberly? Fría. Calculadora. Está planeando algo. Lo sé. Hace llamadas en privado todo el tiempo. Habla constantemente con su abogado. Manténme informado. Pero lo que dijo Rosalía me rondó la cabeza. Brian llorando frente a fotos antiguas. Una parte de mí, muy pequeña y muy tonta, quiso llamarlo, ofrecerle alguna salida del desastre que había creado. Entonces recordé estar escondido entre los arbustos viendo llegar a la policía para arrestarme por crímenes que no cometí. Recordé la blusa rasgada de Kimberly, sus lágrimas falsas, las grabaciones donde planeaban declararme incompetente y encerrarme. No. Brian había tomado su decisión. Ahora viviría con las consecuencias. Esa noche, en mi apartamento, me serví un vaso de whisky, mi único vicio, y pensé en ver cómo su plan perfecto se desmoronaba. La cara de Kimberly palideciendo al leer la demanda, su voz quebrándose al darse cuenta de que me habían subestimado. Las manos de Brian temblando al comprender que su padre no era el anciano débil que había imaginado.
Era mejor que cualquier veredicto que hubiera dictado desde el estrado. Casi tan satisfactorio como el juicio que vendría, porque ahí sería el verdadero espectáculo. En la corte, bajo juramento, con cada mentira expuesta a la luz implacable de la ley. Levanté el vaso hacia la habitación vacía. Por la justicia, murmuré. Y por enseñarle a mi hijo una lección que debió aprender hace mucho tiempo. El whisky ardió al bajar, pero la satisfacción ardió aún más. El Palacio de Justicia del Condado de Harris se sentía como casa. Había caminado esos pasillos durante 35 años, presidido casos en salas como aquella en la que ahora estaba sentado, solo que esta vez no llevaba toga. Vestía mi mejor traje y estaba en la mesa del demandante, a punto de testificar sobre la noche en que mi propio hijo intentó destruirme. La jueza Patricia Whitmore presidía. No era amiga mía, sino una colega a la que siempre respeté. Justa, meticulosa y sin intención de darme ningún trato especial. Perfecto. No necesitaba favores. Necesitaba justicia. Gerald se levantó para el interrogatorio directo. Señor Carroll, describa los hechos del 15 de marzo. Respiré hondo y comencé. Recibí un mensaje de texto de mi hijo, Brian. Después de 2 años de silencio, me invitó a cenar a las 7 de la noche. Dijo que necesitábamos hablar. Hice una pausa. Tenía esperanza. Pensé que quizá podríamos reconciliarnos. ¿Qué ocurrió cuando llegó? Nunca entré a la casa. Rosalía García, quien había trabajado para nuestra familia durante 20 años, me interceptó en la puerta. Estaba aterrorizada. Me tomó del brazo y dijo, no entré. Cora. Prepararon algo terrible. Al otro lado de la sala, Kimberly estaba rígida, el rostro inexpresivo. Brian miraba sus manos. Confié en ella, continué. Me escondí en los arbustos de los vecinos y observé. 5 minutos después, llegaron 2 patrullas. Vi a mi nuera recibir a los agentes con lágrimas en los ojos y la blusa rasgada en el hombro. La sala quedó en absoluto silencio. La jueza Whitmore se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces comprendí lo que realmente era esa cena. No era una reconciliación. Era una trampa. Querían que me arrestaran con cargos falsos, presentarme como violento o inestable y usar eso para solicitar una tutela legal. Querían controlar mis finanzas, mi pensión, mi vida. Gerald asintió. Es una acusación grave. ¿Tiene pruebas? Las tenemos, su señoría. Daniel Chen se levantó de inmediato. Objeción. El testigo está especulando sobre la intención. Su señoría, intervino Gerald con calma, tenemos grabaciones que demuestran la intención con total claridad. ¿Podemos proceder? Whitmore hizo un gesto. Proceda. Gerald reprodujo la primera grabación. La voz de Rosalía, clara, dando contexto. Esto fue grabado en el estudio la noche del 14 de marzo, un día antes de que el señor Carroll fuera invitado a cenar. Luego, la voz de Kimberly llenó la sala, fría y calculadora. Una vez que tengamos la orden de restricción, el resto será fácil. Brian, deja de preocuparte. Tu padre es predecible. Está desesperado por ver a su preciado hijo. Los ancianos son tan fáciles de manipular. Vi el rostro de Brian volverse gris, derrotado. La grabación continuó. Diremos a la policía que me atacó. Tendré la blusa rasgada, las lágrimas. Tú solo debes parecer asustado y respaldar mi historia. Una vez que lo arresten, solicitamos la tutela de emergencia. Diremos que es mentalmente inestable, un peligro para sí mismo y para otros. La voz de Brian, dudosa. ¿Y si no aparece? Aparecerá, respondió Kimberly. Ya llamé a la policía y les dije que estuvieran atentos. Dije que temía por mi seguridad debido a sus mensajes amenazantes. La sala estalló en murmullos. El mazo de la jueza golpeó con fuerza. Orden. Gerald detuvo la grabación. El señor Carroll nunca envió mensajes amenazantes, ¿verdad? No. Esa invitación fue la única comunicación en 2 años. Chen volvió a levantarse. La defensa cuestiona la legalidad y autenticidad de estas grabaciones. Fueron obtenidas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte de Texas,
replicó Gerald. Además, la señora García contaba con autorización del propietario legal del inmueble. Tenemos la documentación. La mandíbula de Chen se tensó. Sabía que estaba perdiendo. Gerald reprodujo otro fragmento. Cuando llegue la policía y él no esté, diremos que huyó después de atacarme. Le da más credibilidad. Luego avanzamos con la tutela. Una vez que controlemos sus cuentas, por fin podremos vivir como merecemos. Miré directamente a Brian y a Kimberly. Brian no pudo sostenerme la mirada. Sus manos temblaban, apretadas sobre la mesa. Kimberly estaba inmóvil, pero sus nudillos blancos delataban la tensión. Así que esa era la cena, dije en voz baja. El menú incluía mi libertad, mi dignidad y mis ahorros de toda la vida. Por suerte, la mesera me advirtió antes de sentarme. Algunas personas en la sala rieron nerviosas. Incluso los labios de la jueza se movieron apenas. Chen intentó salvar algo en el contrainterrogatorio. Señor Carroll, ¿no es cierto que tiene una relación conflictiva con su hijo? Tuvimos 2 años sin relación alguna. No creo que eso sea conflictivo. Usted se negó a invertir en sus negocios. Me negué a entregar toda mi pensión a un plan que no podía verificar. Eso se llama prudencia. Está usando sus conexiones para vengarse. Estoy usando el sistema legal tal como fue diseñado, para buscar justicia cuando alguien intenta cometer fraude. Sonreí apenas. Si eso es una venganza, entonces todo demandante en la historia es culpable. Chen no logró desestabilizarme. 35 años en tribunales enseñan todos los trucos. Cuando bajé del estrado, Gerald llamó a Rosalía. Ella testificó con calma, con claridad. Chen atacó su credibilidad, insinuó celos, intereses económicos, pero Rosalía se mantuvo firme. Trabajé para la familia Carroll durante 20 años, dijo. Vi al señor Carroll criar solo a Brian después de que su esposa murió. Vi cómo lo sacrificó todo por él. Cuando escuché que planeaban destruirlo, no pude quedarme callada. Hay cosas más importantes que un sueldo. Para el receso del almuerzo, el daño ya estaba hecho. Lo vi en la postura de Chen, en la forma en que Brian y Kimberly evitaban mirarse. Estamos ganando, susurró Gerald. Aún no hemos ganado, respondí, pero no pude evitar sonreír. La sesión de la tarde trajo peritos financieros. Hablaron de las deudas de Brian y Kimberly, de sus préstamos, de su desesperación. La jueza tomó notas, hizo preguntas precisas y anunció que ordenaría una auditoría forense y retomaría el caso en 30 días. Al salir, crucé la mirada con Kimberly. Por un instante, su máscara cayó. Vi miedo. Crudo. Innegable. Bien. Ahora sabía cómo se sentía. Así que no solo estaban endeudados. Se estaban ahogando. Exactamente. Y la casa, tu casa, era su salvavidas. Te necesitaban fuera del camino para poder pedir préstamos usando la propiedad, quizá incluso venderla. Mi teléfono vibró. El número de Brian. Lo miré durante un largo momento antes de responder. Papá, su voz estaba rota. Papá, por favor. ¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora. No así, en persona. Por favor. Yo necesito explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeaste que me arrestaran? ¿Cómo querías encerrarme y robar todo por lo que he trabajado? No fue idea mía. Kimberly, ella me convenció de que estabas envejeciendo, de que necesitabas protección. ¿Protección? Reí, áspero, amargo. ¿Eso es lo que llamas a esto? Lo siento mucho. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes. De eso se tratan las decisiones, Brian. Tú tomaste la tuya. Ahora vives con las consecuencias. Lo sé. No merezco tu perdón, pero papá, ella me está destruyendo. Los honorarios del abogado, las peleas, no puedo dormir, no puedo pensar. Lo he perdido todo. Me despidieron del trabajo por el escándalo. Vamos a perder la casa de todos modos. Bien, dije con frialdad. Nunca fue tuya para conservarla. Por favor, te lo ruego. Retira la demanda.
Firmaré la casa. Te devolveré todo. Solo, por favor, detén esto. Cerré los ojos. Por un instante escuché al niño de 8 años llorando por rodillas raspadas. Al adolescente pidiéndome ayuda con la tarea. Al joven dándome las gracias el día de su graduación universitaria. Luego recordé blusas rasgadas, lágrimas falsas y planes para encerrarme. Querías que desapareciera, Brian. Ahora tu deseo se cumple, pero no de la manera que planeaste. Hice una pausa. Nos vemos en el tribunal. Colgué antes de que pudiera responder. Gerald me observó con atención. Eso debió de ser difícil. Fue necesario. Me enderecé la chaqueta. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? El informe financiero forense llega la próxima semana. Cuando la jueza Whitmore vea el alcance completo de sus préstamos y gastos, fallará a nuestro favor respecto a la transferencia de la casa. Después, solo quedarán los cargos penales. ¿Y la contrademanda? Morirá sola. No tiene fundamento ni pruebas. Chen lo sabe. Solo está haciendo ruido. Una semana después, el informe de los expertos cayó como una bomba. Páginas y páginas de documentación que mostraban engaño financiero sistemático, préstamos fraudulentos y explotación deliberada del regalo de la casa. El juez que lo revisó lo calificó como uno de los casos más claros de transferencia fraudulenta que había visto. Chen intentó un último movimiento desesperado, alegando que yo había coaccionado el testimonio de Rosalía. Whitmore lo desestimó en 3 frases. Esa noche, sentado en mi apartamento, sentí algo cambiar. No era victoria, todavía no. Era inevitabilidad. La maquinaria de la justicia había empezado a moverse, y nada de lo que hicieran podría detenerla. La audiencia final se programó para junio, dentro de 3 semanas. 3 semanas para recuperar todo lo que intentaron arrebatarme, o verlos escapar de las consecuencias. Pero había construido este caso con cuidado, ladrillo legal por ladrillo legal, y sabía, con la certeza que dan décadas en tribunales, cómo terminaría. Habían apostado todo a mi debilidad. Era hora de cobrar la deuda. El 23 de junio llegó con una humedad sofocante y un cielo despejado. Me vestí con mi mejor traje, el gris carbón que usaba para veredictos importantes cuando aún estaba en el estrado. Gerald me encontró afuera del juzgado. ¿Listo? He estado listo durante 3 meses. La sala de la jueza Whitmore estaba llena. Reconocí a algunos reporteros, a abogados que conocía desde hacía años, observadores atraídos por el drama de un exjuez demandando a su propio hijo. Brian y Kimberly estaban en la mesa de la defensa con Chen, que parecía un hombre a punto de ver hundirse su barco. Whitmore entró. Todos nos pusimos de pie. He revisado todos los escritos, informes periciales, testimonios y pruebas. Este es mi fallo en el caso Carol contra Carol. La sala quedó en silencio. Podía oír la respiración de Brian a varios metros, rápida, superficial, aterrada. Primero, respecto a la petición para anular la donación del inmueble. Whitmore ajustó sus gafas y miró directamente a Brian y a Kimberly. Las pruebas demuestran una intención fraudulenta clara. Mensajes, grabaciones y documentos financieros muestran que los demandados aceptaron la propiedad mientras, simultáneamente, planeaban explotar al demandante para obtener más fondos. Al negárseles, organizaron un plan elaborado para hacerlo arrestar con cargos falsos y así establecer una tutela y control financiero. El rostro de Kimberly se volvió blanco. No pálido. Blanco, como si le hubieran drenado toda la sangre. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. La transferencia del inmueble queda declarada nula desde su origen. La propiedad regresa a Richard Carroll. Los demandados deberán desalojar en un plazo de 30 días. Brian emitió un sonido ahogado. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él ya se estaba derrumbando. Segundo, respecto a los daños, continuó Whitmore con tono clínico. Los demandados son responsables solidarios de las costas judiciales, honorarios de abogados y daños compensatorios por un monto de $85.000. Dinero que no tenían. Finalmente, dijo, remito este asunto a la Fiscalía para investigación penal. Las pruebas de conspiración e intento de fraude son sustanciales y justifican el procesamiento. Ahí fue cuando Kimberly se quebró.
No gritó. No lloró. Pero sus hombros se hundieron, su postura perfecta se desmoronó centímetro a centímetro. Se levanta la sesión. El mazo cayó como una guillotina. 3 semanas después, la fiscalía llamó. Hemos alcanzado acuerdos con ambos acusados. Kimberly recibió 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una orden de no contacto. Brian, 1 año de libertad condicional y terapia obligatoria. El día que firmaron los acuerdos, los observé desde el pasillo. Kimberly firmó con una mano temblorosa. Salió sin mirar a nadie. Brian tardó más. Cuando se levantó, me vio. «Papá». «No», dije, más duro de lo que pretendía. «Elegiste esto». Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, solo en mi apartamento por última vez, serví un vaso de whisky. «Por la justicia», murmuré. «Y por el precio de la traición». 2 meses después, estaba de pie en el vestíbulo de mi casa. Mi casa otra vez. Los mismos pisos de roble, la misma luz de la mañana. «Señor Carroll», dijo Rosalía, «¿dónde pongo las cajas del estudio?» «Déjalas por ahora, y Rosalía, es solo Richard». Había vuelto a casa. Finalmente. De verdad. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.